Y lo que sucede es que lo que no se le puso gradualidad es la transferencia de los recursos en base a que vayan teniendo capacidades para manejar y gestionar los recursos. O sea, de un porrazo les mandaron la plata y vaya que hemos terminado hasta haciendo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales núcleos de negocios familiares. Si tú ves, hoy día postula el padre, el siguiente 4 años, como no hay reelección, postula la esposa, y de ahí el hijo, ¿no? El Y todo tío, el queda ahí. sobrino, todos. Claro, le han visto ya como un negocio gobernar regiones y tomar municipios provinciales y distritales. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy vamos a analizar qué está pasando con el país a propósito del proceso electoral que no acaba de terminar y que nos está dejando en claro que hay una fuerte polarización de las regiones contra Lima. Un enfrentamiento que se está convirtiendo en crónico y que creo que cada vez se agudiza más, porque de él están sacando provecho algunos sectores políticos que enfrentan a las provincias, sobre todo del sur y centro, contra la capital de la República. Las regiones reclaman por el abandono, la pobreza, falta de desarrollo, el centralismo limeño, pero cuando vamos a averiguar qué ha pasado todos estos años de regionalización, más de 20 años, vemos que el Estado, a través del MEF, transfiere puntualmente todos los años miles de millones de soles. Y para conversar sobre este tema y esclarecerlo, tenemos hoy como invitado al exdiputado, excongresista, expresidente del Congreso de la República, expresidente de la Comisión de Regionalización del primer gobierno aprista, César Sumareta Flores. Buenas tardes, César. Normita, gusto de verte después de mucho tiempo. Hay una paradoja, ¿no? La paradoja es la siguiente. El 60% de la población de Lima son del sur del país. Sí. Son del mundo andino, que han venido del sur y del centro, que han venido corridos por Sendero Luminoso, ¿no? O sea, una gran parte del mundo andino migró a la costa masivamente y otra gran parte también migró a la selva baja, selva alta y selva baja. Hoy están hasta en Iquitos, ¿no? En selva baja. Claro, Lima es provinciana casi en su totalidad. Exactamente, si Lima quiere, se ponen de acuerdo todos los provincianos y pueden poner no solamente al alcalde de Lima, pueden poner al presidente de la República, ¿no? Porque exactamente. como Lima. Entonces la lógica es, ¿cómo es que la gente del sur, de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Apurímac, ¿no? De Huancavelica, que viven en Lima, votan por los partidos de derecha y viviendo en los cerros de Lima, ¿no? En los conos de Lima, pero sin embargo sus familiares que viven todavía en el sur del país votan por los partidos de la izquierda marxista. Ahí, por ejemplo, no encaja muy bien ese tema, ¿no? Sí, César. Y en segundo lugar, eso de que los pueblos del sur están muy abandonados tampoco es una verdad absoluta 100%, ¿no? Y seguramente vamos a poner cifras sobre la mesa sobre la inmensa cantidad de recursos que ellos vienen manejando desde que se reinstalaron los gobiernos regionales, no regiones, ¿eh? Porque regiones no hay en el Perú. Hagamos un poco de historia. Termino con esta parte. En el 2002 lo que hicimos es crear gobiernos regionales en cada uno de los 24 departamentos. Regiones todavía no existen, no hay integración de departamentos o de varias provincias, eso todavía no existe. Pero eso es lo que hay ahora en los últimos 24 años, ¿no? Sí, precisamente sobre ese tema. Quisiera que hagamos un poco de historia, un poco de contexto. Tú presidías la Comisión de Regionalización y Gobiernos Locales del primer gobierno aprista. Explícanos cuál era el propósito de la regionalización y cómo era concebido entonces este proyecto. Claro, ahí la idea central era la siguiente, ¿no? Y eso fue un trabajo bien largo que viene del gobierno de Belaúnde. Yo me acuerdo que mayormente los que participaron en el trabajo para armar el plan de descentralización fueron gente del APRA, Acción Popular, el mismo PPC y algunos sectores de la izquierda marxista de entonces, ¿no? Hicieron un plan que aprobaron en 1984, cuando todavía Belaúnde estaba en el poder. Casi fue una votación unánime de ambas cámaras, ¿eh? Y en ese plan se establecía una serie de caminos, ¿no? Primero hay que hacer una ley de base de la regionalización, que se hizo ya cuando estábamos en la Comisión de Regionalización, y de ahí la ley de financiamiento de los gobiernos regionales, la ley de elecciones regionales, crear cada una de las regiones y ponerse de acuerdo entre los departamentos, ¿no? O sea, que se integre, por ejemplo, La Libertad con San Martín, que se integre Huánuco con Ucayali, que se integre Cusco, Cusco con Ayacucho. con Ayacucho, Sí. de ahí la Sierra del Sur, que eran Madre de Dios, Puno, Sí. Tacna y Moquegua. Y eran regiones transversales. Claro, la idea era sobre la base del sabio Javier Pulgar Vidal. Él decía que el Perú se debía convertir
como una especie de pequeños ecuadores, Ajá. que tenga costa, Tierra y selva. que tenga sierra y que tenga selva. Sí. Pero esos Entonces, a edificios. raíz de eso, entonces, ¿qué sucede? No solamente teníamos cuencas hidrográficas, ¿no? Los grandes ríos, las grandes cuencas, sino Claro. también todos los pisos ecológicos Ujú. del país hasta el llano amazónico, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, se llegó a instalar las 12 regiones, se eligió a los gobernadores, en ese tiempo se llamaban presidentes regionales, no se llamaban gobernadores, se eligió a la asamblea regional, y cuando viene Fujimori, me acuerdo que nos convocan a mí y a otros diputados que habíamos sido reelectos para que nos pongan a los técnicos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, en ese tiempo que ellos decían hay que suspender la regionalización porque no hay recursos. Entonces, como yo presidía la comisión, estamos hablando del 90, 92, en ese tiempo el ministro de Economía creo que era Carlos Boloña ya, yo le digo a Carlos, vamos a reunir a todos los gobernadores regionales, a todos los presidentes regionales para que entiendan que por ahora no hay recursos. Había recursos solamente para pagar la planilla, para cosas así de servicios en los hospitales. Y que más bien ellos hagan un acuerdo con el gobierno central para mejorar el proceso, que sea un proceso gradual, como todos los procesos que se han desarrollado en el mundo. El modelo alemán tiene más de 500 años, pero nunca lo ha interrumpido. O sea, ¿cómo se llama? Ni Hitler ha interrumpido la descentralización para que veas en Exacto. Alemania, ¿no? O sea, habrá tenido una pausa, pero los Länder han seguido caminando, ¿no? Entonces se llegó a un acuerdo, ¿no? Entonces cuando viene el golpe de Estado de Fujimori en el 92, viene un emisario de Fujimori a buscarme en mi casa y me dice qué necesitaba yo. Yo le digo, yo no necesito nada. O sea, bueno, han cerrado el Congreso, es un golpe de Estado, han interrumpido la democracia. Ya, pero en medio de todo eso, yo le pediría que no cierre las regiones, que no paralice el proceso. ¿Ya? Porque hay un entendimiento ya con los presidentes regionales para que el proceso gradualmente siga y en ese proceso gradual ir mejorando el proceso y cuando hay recursos, poco a poco se van alimentando las regiones, se va capacitando a los gestores de las regiones y van gastando mejor la plata y los recursos que los transfiere el gobierno regional. En esa época no había canon minero porque la gente de la sierra ni sabía lo que era canon. Yo me acuerdo que cuando yo les decía, Loreto ya tiene su canon petrolero desde el 78, ¿y qué es eso? Decían los diputados de la sierra del sur. ¿Con qué se come eso? No tenían ni idea. Claro, lo que pasa es que el petróleo, si bien es cierto, en algún momento cayó hasta $30 el barril en el mercado internacional, pero siempre se mantuvo, siempre era negocio en el mundo. Pero hubo una época donde los minerales se cayeron pues al suelo, ¿no? Ujú. Entonces no había mucho impuesto que se cobraba al sector minero como se cobra ahora, para que solamente te hagas una idea. En los últimos 15 años, cuando dejamos el gobierno nosotros con el segundo gobierno del presidente García, la onza de oro valía $800. Hoy vale 5.000. Estamos hablando de 700% más, 700 veces más a subir el precio. La libra de cobre valía $2. Hoy vale 6, 300% más. Por eso es que se recauda una cantidad impresionante de impuestos a la renta y impuestos por todo tipo, y de ahí le dan la mitad a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esa era la gradualidad del proceso, que no toquen ya las regiones. Entonces, si hay lío entre San Martín y La Libertad, se ve cómo se entienden, ¿no? O sea, de repente faltaba pues la autopista Salaverry y Juanjú, y de repente hoy día habría ya hasta Claro. ferrocarriles, ¿no? Todo se Vías de podía integración. hacer. Porque la idea era que cada uno de las 12 regiones, independientemente de Loreto, que no podía salir a la cuenca del Pacífico, Sí. era que todas las regiones que tenían costa, sierra y selva tengan su puerto para que puedan exportar y vender al mundo. O sea, Claro. posiblemente hoy día tendríamos 11 megapuertos, tuviéramos ahorita. Y una, 10 a 11 megapuertos, así como el Chancay, tendríamos así. Entonces los ferrocarriles vendrían desde la Amazonía, cruzan el Ande y vienen a su puerto y ahí está el mercado donde ya tenemos 4.000 millones de consumidores a consecuencia de los 22 tratados de libre comercio que hemos firmado con China, claro. Estados Unidos, la India y bueno, la Unión Europea y todos los países asiáticos. Esa más o menos era la mirada, ¿no?, del proceso y evaluar el proceso cada 10 años, no para traérselo abajo, Ujú. sino Para mejorarlo. mejorar. Porque Norma, así como la vida, las leyes también tienen vida. Las leyes no están pegados como los 10 mandamientos de la ley de Dios en una piedra, como Claro. Moisés. Las leyes
van teniendo su propia vida, entonces tiene que ir mejorando conforme la sociedad evolucione, la estructura productiva del país, la migración de la gente. Aquí no hay como en otros países, donde ponen en algunos países comunistas, tú para que migres de una ciudad a otra tienes que tener permiso del Estado. O sea, un ejemplo, uno vive en Lima y quiere migrar a vivir a Arequipa, el Estado te tiene que autorizar en la China para que tú vayas a vivir en Arequipa. Es un trámite, tú no puedes ir de un día para otro a ir a vivir. Pero vivíamos en un país libre, ¿no? Entonces, el flujo migratorio, sendero que hacía correr a la gente del mundo andino, a la costa, entonces, todo eso tenía que ser parte del proceso de ir mejorando el proceso gradualmente, evaluándolo, ¿no? Te pongo un ejemplo actual. Cuando sacamos, por ejemplo, la ley de obras por impuestos, decían, no, esa es una demagogia, es una mentira, nunca va a funcionar. Y de verdad, al principio era cero. Y ahora, mira. Estamos llegando casi a 10.000 millones de soles de obras por impuestos. Todos los municipios quieren hacer obras por impuestos, los gobiernos regionales. Exacto. Te pongo un ejemplo, el último puente que hicieron sobre el río Chile, ¿cómo se llama en Arequipa? Arequipa. De 700 metros cuadrados, es obra por impuesto, 300 millones, 100 puso Sauder, 100 puso el Banco de Crédito y 100 puso el Grupo Interbank. Y han hecho obras por impuesto. Y así hay cantidad de obras hoy pequeñitas. O sea, el que quiere ver su impuesto, como dice, toco madera, quiero ver mi impuesto, me voy y toco porque se ha hecho la obra y no sabes si tu impuesto personal se va, no sé, al último Mercedes de un embajador, a la gasolina de un congresista o al bono, en fin, ¿no? Entonces tú mismo dices, no, yo no quiero que mi impuesto vaya a la SUNAT. En todo caso, de los 100 soles que voy a pagar, 50 quiero que se vaya a una obra pública y 50 soles que vaya a la SUNAT. Entonces cada vez va creciendo, inclusive hay un mercado de cipreles, o sea, de certificados de obras por impuesto, ¿no? Así como eso se quería que sea el proceso de regionalización, un proceso gradual y no interrumpirlo. En México ha habido dictaduras, no lo han interrumpido. Sí. Colombia no lo ha interrumpido, Brasil no lo ha interrumpido. Esos procesos han ido continuando, por eso es que tienes pues 5, 10, 15, 20 polos de desarrollo en esos países. ¿Pero qué pasó luego? Seguimos lejos en Colombia, tienes a Bogotá, tienes a Medellín. ¿Me entiendes? Tienes a Cali, tienes a Barranquilla, tienes como 6 o 7, 8 polos ya de desarrollo. Exacto. El mismo Ecuador, tienes a Quito y a Guayaquil. Y aquí solo Lima es el gigante, pues el monstruo donde se acumula y se acumula, no sé, a ese ritmo como vamos, creo que están viniendo a vivir en Lima como 300.000 migrantes al año en algún momento. César, Lima va a ser como Sao Paulo, ¿no? Claro, pero hubo el problema de que se convirtieron las 24 regiones, los 24 departamentos, 24 regiones. ¿Por qué? ¿Qué ganó ahí? ¿El chauvinismo? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que yo lo que pienso es que hubo una pereza en el presidente Toledo y en la PCM de rehacer ese trabajo de persuadir, ¿no?, a los departamentos para unirlas de nuevo. Se intentó cuando, me parece, Yehude Simón fue el gobernador regional de Lambayeque, que quiso integrarse con Cajamarca. Pero no ha madurado mucho el tema, y Piura. Hicieron un referéndum y fracasó. O sea, ese es un trabajo que tiene que hacer de la base. Cuando nosotros hicimos el trabajo para integrar departamentos, no nos hemos ido a las cabezas de los departamentos, hemos ido a las comunidades, a la base social, a hablarle a la gente como si seríamos misioneros, a hablarles, a hacer pedagogía política, una labor de apostolado en qué se benefician si Tumbes se une con Piura, o la Libertad con San Martín, o en el sur, ¿no? O sea, Ica con Coablico, o sea, se ha hecho una labor previa de mucho trabajo, eventos, congresos, conferencias, reuniones, así como hoy hacen el trabajo para sacar la licencia social para la actividad minera petrolera, exactamente así se ha hecho. Y de ahí terminamos en acuerdos firmados por toda la base social, firmaba un documento de acuerdo para que se arme el gobierno regional, la región. Pero si tú quieres imponer, es una chamba que no va a funcionar. Entonces Toledo no quiso hacer eso, ni tampoco sus voceros en el Congreso. Porque de repente hubiésemos trabajado los 5 años de nuevo, o sea, lo que desarmó Fujimori, hubiésemos trabajado por 5 años y por lo menos de repente hubiésemos ido a la tesis de algunos senadores que querían 1, 2 o 3 regiones pilotos, ¿no?, para ver cómo se van armando esto, y de ahí vamos reflejando en base a las experiencias pues exitosas nuevas regiones, ¿no? Entonces lo que se quería era convocar elecciones regionales mañana. Bueno, también había un problema porque también vinieron de nuevo la gente del Banco Mundial y el Fondo Monetario a decirle a Toledo, oye, ¿sabes qué? No puede reiniciar el proceso de la descentralización por esto, porque en ese tiempo se vivía problemas de déficit fiscal y endeudamiento a los niveles que habían llegado los estados en el Brasil, de acuerdo al fenómeno Samba.
Y en Argentina, las provincias que tienen niveles de regiones como en el Perú, que se llama el fenómeno corralito, ¿no? Entonces ellos no estaban de acuerdo de nuevo de restablecer la regionalización, porque de lo contrario el país puede correr el riesgo de que se endeude de nuevo. Pero no, no queríamos hacer eso. Nosotros queríamos trabajar sobre la base de lo que Fujimori había cerrado el 92 y empezar a trabajar. Y había cierto consenso, y ¿sabe por qué era importante usar ese momento? Porque todas las fuerzas políticas que habíamos peleado para traernos abajo a Fujimori, estábamos pues de buenas miras. ¿Me entiendes? Todos querían eso, pero finalmente la decisión era ir por lo más fácil, hacer de cada departamento un gobierno regional, y ahí estamos ya 24 años, ¿no? Sí, César, ahora, luego con los años la economía del Perú fue mejorando y los presupuestos para las regiones también mejoraban. No se ha dejado de dar el presupuesto, luego el canon, sobre canon, en fin, todos los ingresos posibles a las regiones, pero ¿cuál ha sido el problema? Que fuera de los gastos corrientes, pago de planillas, sector público, etcétera, había dinero para hacer obras públicas, había dinero para hacer infraestructura, y los presidentes regionales que escogió cada región no hicieron su trabajo. Uno, te pregunto, Claro. cuánto dinero se le ha dado a las regiones durante estos más de 20 años y cuántas obras no han hecho? Mira, separando el gasto por planilla y el gasto corriente, servicios, hospitales, más o menos son 150.000 millones de soles. Para obras de infraestructura. Claro, si hablamos de una paridad de 3 soles promedio, estamos hablando de 50.000 millones de dólares para obra pública. Con ese dinero ya tuviéramos hasta, como te digo, ferrocarriles integrando la costa, la sierra y la selva de cada uno de los gobiernos regionales. Por supuesto. Pero Pero mira, ¿qué sucede? Les hicieron transferencia de competencia, transferencia de recursos, y lo que sucede es que lo que no se le puso gradualidad es la transferencia de los recursos en base a que vayan teniendo capacidades para manejar y gestionar los recursos. O sea, de un porrazo les mandaron la plata, y vaya que hemos terminado hasta haciendo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales núcleos de negocios familiares. Si tú ves, hoy día postula el padre, el siguiente 4 años, como no hay reelección, postula la esposa, y de ahí el hijo, ¿no? el Y todo tío, el queda ahí. sobrino, todos. Claro, le han visto ya como un negocio gobernar regiones y tomar municipios provinciales y distritales. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? ¿No? No, no es populismo, ¿no? Porque ya hay experiencia. Por ejemplo, en Australia y en Canadá, en el lugar donde se ubica el recurso, sencillamente han empezado entregándole directamente a la población el 30% de los recursos del CAN. Un ejemplo, de cada 100.000 soles, 30.000 soles se va directamente un cheque a cada familia. Para que vean, para que prueben, ¿no? Las bondades de la minería, del desarrollo de la minería y del desarrollo de la energía o del petróleo. Pero ¿qué sucede? La gente se resiente cuando no ve pues, agua, no ve desagüe, no ve un buen hospital, no ve buenos colegios, no ve buenos puentes, y ve que en la cúpula del gobierno regional se, se despachan la plata, se roban, y los gobernadores regionales terminan escapándose de su región o están presos. La mayoría, un montón, están así. ¿Qué se debe Porque hay hacer? mucho dinero. Entonces, si a futuro podemos hacer eso, que parte, además, no estaríamos haciéndole daño a los gobernantes regionales, porque resulta que a veces solamente gastan el 50 o el 60% de la plata y mal gastan, contratan contratistas que hacen mala obra y terminan paradas, y el resto tienen que devolver al Tesoro Público. Entonces la pregunta es, en vez de que devuelvas al Tesoro Público la plata de ese año, darle directamente a la población. ¿Me entiendes? Pero, ¿tú crees que eso sería productivo o se lo gastarían en... Claro, empezaríamos con una cosa pequeña pero bien identificada, con un Estado que le acompañe a esa gente que le das directamente, en vez que el banco le dé plata, a través de un banco le das plata al CAN, pero para que desarrolle una actividad productiva aunque sea pequeña. No para que la gaste, compre su televisor o su Netflix, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, la gente directamente recibe como si sería una mini empresa familiar para que pueda desarrollarse alguna actividad económica o productiva, porque la verdad es que la gente está ahí viendo, sabe que ha llegado el canon, sabe que hay miles de millones, pero no la ve en los últimos 20 años. Ese es uno. El segundo, esto ya es un tema global para el país. La experiencia de Noruega es muy buena. Cuando descubren petróleo, el 67, el 70 en Noruega,
no sabían qué hacer con el boom petrolero. Se fueron las empresas americanas, comenzaron a gastar. Pero en el 90 se les ocurre crear el fondo del petróleo, ¿no? De ahí le llaman fondo de riqueza, y ya común en la jerga mundial es fondo soberano. Sobre la base de que cuando hay un superciclo de precio del petróleo y del gas, ponen plata en ese fondo. Y mira la experiencia. Empezaron poniendo 300 millones de dólares en 1990. De ahí le pusieron 7 mil millones de dólares más en el 96. Ese es todo el capital que le han puesto. 7.300 millones de dólares. Es como estaríamos imaginando lo que ha costado la modernización de Talara, de Petroperú. Hoy día ese fondo, en 30 años, es 2 billones de dólares. Tienen invertido esa plata en entre 7 a 10 mil empresas. El 1.5% de las acciones de los activos de todas las empresas más grandes del mundo, ahí están ellos. Por eso para ellos, un día pueden perder 50 mil millones de dólares, pero al siguiente día se hace 100 mil, 200 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Ellos solamente pueden tocar el 3% de ese dinero todos los años. Y se va capitalizando, se va capitalizando, se va capitalizando. Y es un país que tiene 6 millones, 5 o 6 millones de habitantes. O sea, las futuras generaciones ya van a tener de cuándo vivir porque el gas se acaba, el petróleo se acaba, como en Bolivia. Sí. Si no buscan más. Entonces, en el Perú, si estamos a punto de empezar, estamos ya en pleno proceso de un super ciclo de precios de minerales que posiblemente puede durar 10 a 15 años mientras haya esta guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos porque quiere mantener su supremacía tecnológica, y los chinos que quieren nivelarse con él, ellos necesitan de todos estos minerales. El Perú es un actor principal porque a los dos lo vende y por eso el precio va a seguir subiendo y podemos vender. Entonces la pregunta es, si hay este super ciclo y super ganancia, podemos hacer un fondo soberano. Exacto, sí. Y mira, no podemos empezar por lo poco, yo lo metería 10 mil millones de dólares de entrada. Igual que el modelo noruego, a comprar activos y acciones de todo el mundo. Ellos tienen, por ejemplo, inversiones en las mayores tecnológicas del mundo, Microsoft, con Elon Musk, con Nvidia, con todas las tecnológicas que ves ahí en Estados Unidos que están ahí en la bolsa de Nueva York, en toditas tienen invertidas. Ya, pero ¿qué hacemos? Y en los bancos más grandes del mundo, en las petroleras más grandes del mundo. Y ellos le sacan renta al mundo poniendo su capital, claro, es riesgo, pero para eso tienen todo un equipo de técnicos para ver en dónde poner la plata. Y vaya que en algún momento ese fondo soberano, que sería fondo de riqueza, va a tener más plata que las reservas internacionales del Banco Central. Claro, pero según la ley, nosotros... Entonces de ahí, ¿para qué servía eso? En aquellas regiones donde no hay desarrollo, porque se porta mal el gobernador o el alcalde se tira la plata, entonces el gobierno central desde acá dice, este año le vamos a meter a Purímac 1.000 millones de soles más. ¿De dónde va a sacar? Del Fondo Soberano. No saca de la plata de los maestros, de los médicos, le quita el presupuesto a salud, o a educación, o a los viejitos, o al IPD. No. Saca la plata de ese fondo. El ahorro del país sería eso. No la reserva es para otra cosa. El ahorro del propio Estado con un fondo soberano. Es una experiencia súper exitosa que de alguna manera la van a copiar, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda también hay un boom del gas y del petróleo. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Como no hay control, demasiado gasto, demasiado subsidio, al extremo que de cada 6 dólares solo ahorran $1 y 5 se gastan. Y el nivel de gasto está creciendo 7% al año y la economía solamente crece 5%, o sea, 2% de más se están gastando. En algún momento eso va a colapsar cuando empiezas a subsidiar todo. Entonces hay que hacer lo que ha hecho Noruega. Imagínate que el precio de los minerales del Perú crezcan 10 en 15 años, Dios mío. En algún momento vamos a estar vendiendo al mundo 200, 300 mil, 400 mil millones de dólares en minerales. ¿Y qué cosa? ¿Y todo la mitad lo vamos a entregar a los gobernadores regionales? ¿A los alcaldes? No, yo creo que desde acá, sí. Uno, el fondo soberano de riqueza, sobre la base, no solamente sobre la base del mineral. Mañana encuentras gas como Caimisea, también entra al fondo. Mañana encuentras petróleo, ya están frente al Zócalo de la Libertad, han encontrado petróleo, al fondo. En la selva, en Loreto, encuentran petróleo, al fondo. Ajá. Y ver cómo un porcentaje del canon que ya le das a una región, a un municipio provincial, un municipio distrital, cómo termina un porcentaje en la mano de un campesino, en la mano de un pequeño productor, para que, por ejemplo, teniendo su chacra rural familiar, tú le alimentes de un fondo que no es del Estado, que no es de un banco. ¿Me entiendes? Es un fondo de ellos, porque es un derecho de ellos que se han ganado. Sí, sí. En vez que le entregues toda la plata al gobernador regional, al alcalde provincial, al distrital, para que se la tire, o para que hagan malas obras, y tenemos elefantes blancos. Tenemos 5.000 obras paralizadas en el país.
Uf, Están borrando los 100.000 millones de soles. Entonces bueno, le das para una actividad productiva. Entonces, tienes un fondo acá para compensar a las regiones que no se desarrollan y directamente das al sector más pobre y más vulnerable del país, pero hasta en la última, ese medio rural que supuestamente ha votado por Pedro Castillo el 2021 y que ha votado por Sánchez. Pedro Sánchez en base a las actas de la serie 9000, ¿no? ¿Me entiendes? Que no la ve, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Es una única manera de matar este tema, o sea, hay que ser ingenioso, ¿no? Lo importante es que los recursos sirvan para el desarrollo. César, No solamente el país tiene que crecer, la pobreza de nuevo se ha disparado. Nosotros le hemos sí. dejado pues al país con 5 millones de pobres, porque nos bajamos 20 puntos. Hoy día, pues imagínate, ya estamos llegando a 10 millones de pobres de nuevo. ¿Tú crees que eso acabaría con este enfrentamiento de las regiones contra Lima? Por lo menos en un proceso de 15 o 20 años, cuando la gente empiece a sentir, a probar las bondades del crecimiento económico, porque sabiendo que en su tierra están sacando oro, están sacando plata, están sacando cobre, más adelante tierras raras, más adelante litio, y a su pueblo no llega nada, porque se la roban los gobernadores regionales o los alcaldes, y va directamente a ellos, comienzas a aliviar, comienzas a sentir, como se dice, es como pasas por una pollería, hueles el pollo, el aroma del pollo a la brasa, pero no, ni la papa te llega a tu cara, no te llega a ti, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que hacer, o sea, hay que irse por encima de las autoridades regionales y locales y directamente hay que dar a la comunidad, pero para eso lógicamente tiene que haber un estudio pues focalizado, ¿no? Y también tiene que haber funcionarios correctos, honestos, especializados, cómo van a gastar la plata y cómo van a distribuir, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy día en la banca moderna, la banca agraria moderna en el mundo, ya los campesinos o agricultores no vienen a las ciudades, el banco móvil se va a la Claro. chacra, ahí mismo hacen el estudio, el cultivo, cuánto vas a cultivar, cómo va el comercio, Sí. qué puede hacer, los climas, todo evalúan ahí, después de eso le dan la plata. César, ¿Entiendes? y próximamente vamos a tener elecciones regionales. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a seguir Por eso pues te digo, eligiendo yo lo que pienso, gobernadores? yo lo que pienso que estando cerca las elecciones regionales y municipales en octubre, mira, termina esto, según el jefe del Jurado Julio. Nacional de Elecciones, acaba a fin de mes, dice, ¿no? Ujú. Vamos a esperar, no sé, ¿no? Ya, pero terminan los resultados, consagran al ganador, se viene julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses ya son las elecciones regionales y municipales. Entonces, el próximo Congreso, agosto y septiembre, tiene la oportunidad de hacer una modificación al canon petrolero. Al Cusco le dan canon al gas y canon minero. Ujú, sí, imagínate, ¿cuánto dinero? ¡Oh! Es una barbaridad. Entonces, hay que hacer una enmienda a la ley del canon minero para que, vamos, empieza con 10% ya. Y de repente en un tramo de 5 años llegas a 30%. Se destina directamente a las comunidades, a las poblaciones más vulnerables. Pero como una especie de crédito productivo para que desarrolle una actividad productiva. Ahí tiene que acompañarle los técnicos, pues, ¿no? Para ver de dónde traen el agua, canalizan el río, las quebradas, qué tipo de cultivo puede dar en esa zona. Tiene que acompañar, el Estado tiene que estar ahí acompañando, ¿me entiendes? Para eso tiene que tener un equipo de técnicos, ¿no? Ese es uno. Y segundo, crear el Fondo Soberano. Por cada dinero que entra, de los minerales que se venden al mundo, por cada dinero que entra del gas y del petróleo, se hace un fondo soberano. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y solo se puede agarrar de ahí 3%. Y mira pues, ¿cuánto es el 3% de 2 billones de Wow, dólares? bastante. Para Bueno, que te des una idea, sí, 20.000 debe ser un punto. Son 2 por 3, 6. Son 60.000 millones de dólares que hoy día Noruega toma de ahí para atender el desbalance en el desarrollo social y económico, en donde falta agua, energía, medio ambiente. exacto. Inclusive ellos están haciendo ya un trabajo muy fuerte de reconversión energética, la matriz energética. Claro, lo que pasa es que después la izquierda comunista nunca sabe perder, ¿no? Yo lo que no entiendo de ellos es, habiendo evidencias de fraude realmente en la primera vuelta, ¿por qué ellos no han respaldado a Porky en su pedido, ¿no? Porque ahí sí hubo abiertamente fraude, ¿no? Sí, Entonces, y además, los que dicen que hacen el fraude a favor de Roberto Sánchez es la OMPE y el jurado en conchavamiento. Entonces la pregunta es cómo van a hacer un fraude a favor de Keiko cuando todo el aparato de la OMPE y del jurado está a favor de él. Lo que pasa es que hoy día ha estado mejor controlado.
Exacto. No solamente está controlado por los personeros, sino hoy día hay expertos que pueden mirar cómo se manipula el software de la OMPE para que el algoritmo pueda ser manipulado y puedan ir aumentando los votos de Roberto Sánchez y quitándole votos a Keiko Fujimori. Además, se ha reflejado en los votos algo que es inusual y que hay que regular en su momento. Resulta que en las casi 5.000 mesas de los centros poblados, que tienen la serie 9.000, que 900.000. votaron por Roberto Sánchez y ganó en todas las mesas en la primera vuelta, hoy de nuevo ha ganado en toditititititita las mesas Así es. y con diferencias increíbles donde él saca 100, A cero. 150 votos y Keiko saca cero. Cero, cero. Ajá. O sea, ni el personero le han contado su voto, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Entonces, eso hay que regular. Eso hay que regular. Eso hay que, o sea, no es posible que el jefe de la comunidad le den el poder para que lleve la relación de los electores al municipio y el municipio gestiona eso a la RENIEC para que le valide, ¿no? Claro. Y tú sabes que en algunas comunidades hasta les amenazan a azotarlos a la gente si no van a votar por determinados candidatos. Sí, Es así más, si ya somos conscientes que la franja electoral genera corrupción para los partidos, especialmente los partidos vientres de alquiler, donde parece que arman partidos solamente para eso. Tú con 50.000, 100.000 soles armas un partido político, pero sabiendo que te van a dar 2 millones de la franja electoral, ¿no? Es cierto que la plata no le llega directamente a ellos, sino la OMPE le gira al medio de comunicación, a la radio, al canal de televisión el dinero, pero de ahí al siguiente día ellos van a topar la puerta del dueño de la radio, compadre, y la mía, ¿no? Entonces, ahí es donde se han armado ya escándalos, ¿no? Y o sea, en vez de que ese dinero le den a los partidos para la franja electoral, yo lo que pienso es que más bien la OMPE debía usar esos recursos para financiar a los personeros de los partidos para que lleguen hasta la última comunidad. Así como llega, por ejemplo, un miembro de la OMPE y del jurado llega, el de la OMPE es el coordinador de mesas y el del jurado es un fiscalizador. Entonces que también los partidos tengan la posibilidad de que lleguen hasta allá, porque llegar a una comunidad normal no es fácil. Yo he vivido en Iberia, que es un pueblito recontra de Lucayale, hay que caminar 24 horas para llegar a mi pueblo, ¿no? Bueno, ahora ya hay una pequeña pista, pero antes había que caminar. Entonces, normalmente la autoridad llega a la capital del distrito y espera al jefe de la comunidad que le traiga ya los votos hechos. Entonces, en la capital del distrito está la policía, está el de la OMPE, está en el del jurado, y quien normalmente trae ya la acta hecha, el jefe de la comunidad, mayormente acompañado por un profesor del SUTEP vinculado a Sendero Luminoso, porque trabajan en esa zona. El profesor del Movadep no viene a votar al distrito ni al departamento, se queda en la comunidad donde tiene poder, todavía le hacen caso, entonces le escoge ahí la mesa, arma la mesa, los miembros, y pues por eso es que tiene esos niveles de votos Roberto Sánchez, igual que Pedro Castillo en el 2021, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes entender que a 400 metros armas una mesa y ganas 7-1, pero a 100 metros hay una mesa regular y la diferencia con Keiko y en la primera vuelta es casi nivelado? Entonces, eso hay que revisar. Y ahora, lógicamente, ellos, como no saben perder, nunca han sabido perder. Bueno, yo lo sé, viví en la universidad. Cada vez que le ganaba elecciones, decían que había fraude, a pesar que ellos ponían a los jurados. Y nunca cumplen acuerdos. Ellos te pueden firmar 1.000 acuerdos, pero al siguiente día rompen los acuerdos porque nunca la cumplen. Porque la base de su avance de ellos es la mentira. Y crean pues todo un relato para mentir a la gente. Entonces la manera de combatir a ellos para que las comunidades los abandonen política e ideológicamente es que el dinero del canon minero, y si hay petrolero y si hay gasífero, llega directamente a las manos de la gente. Esa es la única manera de combatir a ellos, para que le llegue a la gente el crecimiento económico del país y no solamente escuchen en su radio o en su canal de televisión que le ha llegado 5.000 millones de soles al gobernador regional, que le ha llegado 1.000 millones al alcalde y él no ve nada. No hay nada, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Entonces le venden que Lima tiene la culpa, que el Congreso tiene la culpa, que tiene la culpa la Plaza de Armas o la Plaza Bolívar. Pero sin embargo, todos ellos tienen familiares que viven acá en los conos, inclusive en los barrios de clase media, ¿no? Claro, lo que habría que hacer. hacer... Eso. Tienen mucha gente del sur que vive en el extranjero. Sí, sí, también. Y que han votado
en la primera vuelta por López Aliaga y por Keiko, y también en esta segunda vuelta, ¿no? Sí, pero lo que habría que hacer, como tú dijiste antes, es de repente buscar un mecanismo para que la población sepa utilizar en proyectos productivos ese dinero al que puede acceder, ¿no? Claro, por ¿Cómo ejemplo, llegamos tú puedes establecer pequeños, pequeñas carreteras hacia los centros de producción. O sea, el campesino vive acá en su comunidad y vamos a suponer que su chacra esté a 20 kilómetros, a 40 kilómetros, pues hay que hacerle caminos rurales, hay que hacerle los puentes Pero y encima le das el crédito eso lo tiene que hacer el gobierno respaldado en regional o el el 5 o el municipio. 10% del canon. Entonces ella produce y sabe cómo va a sacar su producto, porque tiene su carretera, tiene el puente, sabe cómo llegar, ¿me entiendes? Entonces, si él no ve y encima, pues, un sistema de... Yo, por ejemplo, ¿qué haría? De entrada, cualquiera que gane, yo le prometería a todas las comunidades del país, le digo, ¿sabe qué? Internet gratis y de alta potencia, a nivel de Singapur, Uf, que el campesino tenga su celular ahí y de Starlink, de Elon Musk, llegue directamente el internet a su pantalla y a los niños que estudian, ¿me entiendes? Porque ellos no pueden estar descomunicados del mundo, porque el mundo hoy día anda a una velocidad increíble por las comunicaciones, así como en este momento estamos claro. haciendo esta entrevista en tu podcast, ¿no? Pero también, ¿sabes qué, César? Se necesita que se escojan a buenos presidentes, gobernadores regionales, que hagan los hospitales, que hagan las obras de infraestructura, que hagan las escuelas, que vean por la salud, todo eso y escoger a gente que haya tenido previamente una experiencia gestionando, una empresa, una experiencia empresarial de algún tipo, porque si escogemos... Claro, yo lo que pienso, Norma, es lo siguiente, ¿no? La Contraloría tiene un aparato en todo el país, ¿no es así? Entonces, la Contraloría no solamente puede servir para llegar, como las películas americanas, después que ha habido el atentado llega el patrullero, ¿no? ¿Qué hace la Contraloría? Están ahí y a fin de año lo único que hacen es que publican. Este año la corrupción ha crecido de 20.000 a 25.000 millones de soles. El otro año la corrupción se ha llevado de 25 a 30.000 soles. La pregunta es, ¿y cuál es la chamba de ellos para bajar la corrupción? Entonces yo lo que pienso es que en vez de bloquear las obras públicas que hacen los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales, la Contraloría que vaya a acompañarle con su aparato técnico para que cuando hagan sus concursos de licitación no deriven ¿cómo se llama? Los términos de referencia para que le terminen dando la obra al hermano del alcalde, al primo o al que le ha Ajá. financiado, y que a veces cuando tú averiguas el registro público son empresas que tienen 100 soles de capital, o como ya sucedió en el caso de Acuña, donde una señora que tenía un taller terminó ganando obras de 300 millones de soles, casi 1.000 millones de Imagínate. soles, ¿no? Entonces, esa chamba lo debe hacer la Contraloría, acompañarlos hasta terminar la licitación, calificar a los postores, y ahí comienza a hacer control concurrente. O sea, desde que empieza la obra hasta que termine, para que cuando termina la obra haga el control ex post, no ya cuando termina la obra, y pueda finalmente el alcalde recepcionar la obra del contratista. Y también hay que aplicar una norma muy poderosa en algunos países, ya en varios países del mundo se aplica, que cuando el contratista no cumple con el plazo, le dan una multa severa que Claro, le hace saltar al techo, ¿no? Mira, exacto. compadre, si tú te comprometes a hacer esta obra en 36 meses, si tú no lo haces en 36 meses, se te cae el 5% de multa del valor de la obra. Vas a ver, día y noche trabaja. Pero aquí la lluvia, que el fenómeno del niño, que Sí. los huaicos, No, y no. cuando da cuenta una hora programada para 2 años, pues ya está 8, 9, 10 años y no lo termina. Por Como el caso ejemplo, de la línea 2 del tren, ¿no? Que claro. tengo programado para que le hagan en 4 años y por el valor de 4.000 millones de dólares. Ya van 10 años y vale 8.000 millones de dólares. Bueno, ¿y qué me dices de Majes Iguas 2, Chavimochic Ah, 3, Chineta, mira, de más de Sigua 2 vengo escuchando desde que vine a ser diputado por Loreto del 85, ¿no? hace muchos años?
Hace Claro. más de 40 años, ¿no? cuarenta Hace y un años. poco entrevisté Dice que los a, japoneses están ahí ahora, ¿no? claro, hace poco entrevisté al exministro Manero y me hablaba de 24 proyectos entre obras de irrigación, reservorios, etcétera, que quieren poner, pues, que han dado por lo menos el primer paso, pero que tienen que continuar en los próximos años los gobiernos regionales y, ¿cómo se llama? Poner en funcionamiento, en valor, 1 millón de Claro. hectáreas. Un millón de hectáreas. Ahí en Proinversión hay una mujer que ha sido la premier, la ministra de Economía, la Millar, creo que la mujer Miralles. que lo vi ayer en un medio de comunicación. Ujú. Ella es una campeona destrabando proyectos regionales. O sea, ahí tienes una mujer que, pero fácilmente, esa mujer debía dirigir una especie de proinversión rodante, ¿no? O sea, que vaya con su equipo a destrabar todas las mega obras que se hacen a nivel regional. ¿No? El caso de Majesigua 2, el caso de Chavimochi, que de Toapa 3, y tenemos Pasto Grande, y bueno, en fin, ¿no? O sea, porque la idea es que el Perú perfectamente puede habilitar 500.000 de hectáreas de tierras tecnificadas más en la costa, con la cual, pues olvídate, en vez de vender 20.000 o 30.000 millones de dólares en alimentos, en agroexportación, podríamos vender 100.000, ¿no? Nos Y disparamos. ahí ya se le integra a la agricultura pequeña, a la agricultura familiar, para que hagan cadenas productivas y comerciales para que ellos también puedan vender su poca cantidad de productos sumado con las de otros, pueden hacer una sumatoria que permita cumplir, por ejemplo, con la demanda de un ofertante del extranjero. Entonces ellos también se benefician del boom agroexportador y no solamente las grandes, ¿no? Claro, Como hasta el pero día de hoy, ¿no? dime, en ese caso pasaría por quitarle los proyectos a los gobiernos regionales. No, no sé, o sea, mira, yo le sugerí en algún momento a los gobernadores regionales lo siguiente, ya cuando salía de la vida pública, ¿no? Cada uno de ellos tiene una oficina inmensa en Lima, ¿no? Lo tienen acá, vas y ahí el personal te atiende, bueno, en fin. Y yo lo que creo es que ellos debían tener una agencia de proinversión regional en Lima, ahí, en San Isidro, en Miraflores, le veo que están. Y ahí es donde deben hacer los roadshow con inversionistas o que les preparen un paquete que cuando va Proinversión al mundo a vender proyectos del Perú, van a España, van a Estados Unidos, a la Unión Europea, van al Asia, también les acompañe, ¿no? Unos 10 o 15 gobernadores regionales y también van, pues, y acá están. Dice, mira, aparte de que hay estos proyectos mineros, estos proyectos de trenes, de infraestructura, megapuertos, acá también hay proyectos regionales, ¿me entiendes? Exacto. Pero para eso tienen que preparar, porque los productos que se llevan tienen que estar recontra bien auditados y lo que ahora se llama hoy día curados, porque hay curadores de proyectos hoy día internacionales, ¿no? Para que no venga cebo de culebra Claro. al mercado de inversionistas internacionales, ¿no? Entonces, Sí. por eso, el aparato del Estado tiene que ayudar a la región a eso. El gran problema es que no hay capacidad de gestión en los gobiernos regionales y locales. Esto. Y además los partidos, lamentablemente, ponen de candidatos supuestamente a sus mejores cuadros al Congreso, hoy que tenemos ambas cámaras, Ujú. senadores y diputados. Y los peores cuadros ya quedan para que sean gobernadores y alcaldes. Gente que a veces nunca ha salido de su pueblo, Mm. de su distrito, no conoce ni siquiera la capital de su departamento. Por eso yo también tenía otro planteamiento, sí que llegaba a la Cámara, de que las elecciones regionales y municipales no deberían ser en octubre, sino en septiembre. ¿Por qué? El primer domingo de septiembre, ¿para qué? Para que el Estado vea una especie de stage, vayan a caminar 3 meses el mundo. Los gobernadores y los alcaldes vayan a conocer expresiones de desarrollo a Exacto. nivel de estados regionales, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el propio América Latina, qué cosas han hecho bien, qué cosas ellos pueden traer Exacto. como modelos de experiencia, no para reflejar la misma cosa, sino más o menos Exacto. conocer, ¿no? Les Y cambia estoy la seguro que perspectiva. en ese camino de 3 meses, estás hablando de octubre, noviembre, diciembre, antes que agarren el poder,
vendrían llenos de convenios con ya ciudades más avanzadas, ¿me entiendes? Que lo pueden apoyar tecnológicamente, con técnicos, con gestores, cómo han hecho los proyectos de agua, de desagüe, proyectos productivos, porque la nueva visión del municipio, Norma, ya no solamente el alcalde debe estar preocupado por la basura, debe estar preocupado por la seguridad, por el transporte urbano, interurbano, ya no. El alcalde moderno también debe estar preocupado si su pueblo come. Sí. No debe estar empezado si que le debe comer el gobierno central. Si su pueblo se educa bien, Exacto. si su pueblo está produciendo, si su pueblo tiene chamba. Uf. Eso se llama, en la jerga hoy día se llaman municipios productivos, que los propios municipios generen proyectos productivos en alianza, por ejemplo, con las universidades que ya Claro. existen en cada departamento, ¿no? O sea, Exacto. es todo un trabajo de gestión Pero, importante. César, ¿te das Pero cuenta? para eso le tiene que acompañar el Estado, pues, ¿no? ¿Te das Porque cuenta? si al alcalde le das 500 millones de soles, ¿qué es normalmente lo que pasa? Yo te explico, como lo que me han explicado. El alcalde dice, van esos famosos, esos operadores, lobistas, le dicen, alcalde, con esos 500 millones, en 5 años no vas a verlo nada. Porque solamente haciendo el proyecto te vas a durar 5 años. Divide eso en 10 obras de 50 millones para que obra por obra vayamos sacando y tú te ganas el 10%. Y hacen el monumento al choclo. El monumento al loro, al caballo, a Pachacute, al día de la marinera. Entonces, los alcaldes terminan haciendo no lo que necesita su pueblo. Exacto. O ya es peor. Yo he tenido la oportunidad de visitar a alcaldes y gobernadores para que me hagan ver las obras que están haciendo. Entonces me dicen, mire, estoy haciendo esta obra. Y yo le digo, ¿y esta obra? Puta, esta obra está parada, me dice. ¿Y por qué está parada? No, porque este es del alcalde anterior. Algún día regresará de nuevo para que termine la obra. No puede ser. Entonces se me ocurrió una idea. Ahí viene mi tercera idea. Hemos hablado de parte del canon para las comunidades, el fondo soberano de riqueza que puede servir para siempre. Mira a cuánto ha aumentado el fondo soberano de Noruega en 30 años, de 2 billones de dólares. Es el fondo más poderoso del mundo. Entonces se me ocurre la siguiente idea. Esta ley lo puede sacar el Congreso en agosto, septiembre, hasta que entren ellos en enero del año que viene. De que todo gobernador regional, todo alcalde provincial, todo alcalde distrital empieza su gestión culminando las obras de la gestión anterior. ¡Wow! Buenísimo. Bajo pena. Claro. Compadre, si en tu región hay 50 obras paradas, si en tu provincia hay 20 obras paradas y si en tu distrito hay 3 obras paradas, compadre, tienes que terminar primero eso. Terminarlas. Excelente. Excelente. Además, terminando eso, ya se ha ganado a la gente. Claro. Porque está ahí un monumento ahí parado, se está pudriendo la puerta, está lleno de fumones, se van llevando los equipos de agua, de desagüe, la energía y todo. Exacto. Entonces, Exacto. te doy nueva plata o te doy plata para que termine lo que está en avance. El hospital, la escuela, el puente, el agua, en fin, lo que falte, ¿no? El parque. Exacto. Termine esas obras y con todo gusto te doy nueva plata para que hagas nuevas obras. Sí, Porque, mira, la sumatoria más o menos que tengo a la mano debe ser inclusive mucho más, es que hay entre 5.000 a 6.000 obras paradas en el país, que bordean los 100.000 millones de soles y se están pudriendo los 100.000 millones de soles. Sí. No lo sirve a nadie. Exacto. Entonces, compadrito, tú sacas una ley, la ley de presupuesto se aprueba hasta el 15 de noviembre, ¿no? O 15 de diciembre, se vota una ley, en enero se aplica, entran los nuevos gobernadores que son elegidos en octubre y los nuevos alcaldes provinciales y distritales. Compadre, empiezas tu mandato terminando las obras que no se han terminado de ejecutar en tu región y en tu provincia. Excelente. Sí, me parece muy bien. Esas son 3 ideas que son posibles de hacer y ahí no necesita diferencias ideológicas, Claro. ni que soy del sur, ni que el país está dividido en dos. Esas son realidades que necesitas hacerlo. Es que lo que No las problema. regiones necesitan es crecer
para ya no ver a Lima como un enemigo que Lima Claro, pues, porque no tienen los recursos. Además, La Lima mitad del tiene, impuesto a la renta que recauda el país hoy día se está yendo a las regiones y a los municipios. claro, además Lima tiene 11 millones de habitantes y cada región tiene un promedio de 1 millón. Millón y 1.900.000. Claro. Además, Lima, aparte de mera 11, 12, hay como 2 o 3 millones que salen y entran todos los días. Vienen del norte, vienen del sur, vienen de la sierra, vienen de todas partes. Provincias. O sea, Lima es y esto ya no aguanta más, ¿no? Lima es provinciana. Entonces, Totalmente, yo te digo, el 60 o 70% de la población de acá somos provincianos, o sea, sí, ya los que han nacido en Lima serán 30%. ¿no? Nosotros, si nos podríamos de acuerdo, podemos poner al próximo alcalde de Lima aquí nomás en 4 meses, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, no es tan cierto que el país está dividido en dos. En la primera vuelta, ¿ves por qué no se lleva el 50% de un candidato del electorado? Claro, sino que Y tú hay ves la sumatoria del voto de Keiko más de Roberto Sánchez son 30%. Keiko sacó 18 y él sacó 12. Y el resto no tiene representación política por la valla. Exacto. Por la valla, por 5%. Yo me acuerdo que antes hasta las minorías más pequeñas tenían representación, y te pongo como ejemplo porque tú conoces esa historia. Los Cáceres, los hermanos Cáceres, a través del Frenatraca. De Puno. ¿Qué hacían? Roger postulaba a la presidencia de la República, y como en la Constitución del 79 permitía que postules además al Senado o a la Cámara de Diputados, postulaba a la presidencia de la República por el Frenatraca de Puno, ¿ya? Por todo el país, y de ahí encabezaba la lista de senadores el Frenatraca. Y su hermano Pedro era el primer vicepresidente de su plancha y era candidato a cabeza de lista por Puno, por eso es que solamente salían ellos. Claro. Perdían las elecciones porque nunca salió presidente Roger ni su hermano. Sacaban un senador o 2 senadores y sacaban 3 diputados, pero los reconocían en el Congreso y tenían bancada. Sí. Pero hoy tiene que llegar a 1 millón de votos para que tenga bancada. Exacto. Entonces, el 70% del electorado nacional, que son como 15 millones de electores, no tienen representación en el Parlamento. Eso hay que chequear también, ¿no? O sea, porque tampoco 4, 5, 6 partidos políticos se pueden hacer dueños de toda la representación nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, César, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Hoy, muchas gracias, Norma. Creo que hemos conversado bonito, ya vamos lindo. A llegar a la hora. Y hemos ido en medio de este mar de lamentos, de broncas, de peleas y no sé qué. Sí. Estamos abriendo un abanico de posibilidades para el país. Estamos hasta acá de inestabilidad política y jurídica, 10 años de cambio, 10 presidentes, 20 gabinetes, 500 ministros. No, el país no puede continuar así. Necesitamos por lo menos el primer acuerdo del nuevo presidente debe llegar el 28 de julio ya diciendo, señores, yo me he aliado con tales y tales juntados, acá está lo que voy a hacer, con lo que voy a pedir, y por lo menos 24 meses, 2 años, o 36 meses, 3 añitos, no hablemos de vacancias ni de censuras. Que no significa no fiscalizar a los ministros. Claro. Que no significa no someterles a la justicia. Sino que no entremos en un juego de confrontación política donde no vengan grandes inversiones de afuera, ni los propios peruanos, porque no se necesita necesariamente la inversión extranjera. Del 100% del capital que se invierte al Perú al año, el 80% es capital peruano. Los peruanos tienen mucha plata metidos en los bancos del Perú y los bancos de afuera. El peruano que quiere poner su segundo negocio no puede porque hay pues incertidumbre, no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad jurídica, no hay estabilidad política, entonces está ahí viendo qué hace, ¿no?